Quiero presentarme ante ustedes. Como les dije, soy profesor en la Universidad Técnica de Oruro. Soy licenciado en Ingeniería Metalúrgica en la universidad acá en Oruro. Además de que he hecho mi diplomado y doctorado en Alemania, en la RWTH Aachen. Además de que ya tengo 32 años de profesor universitario en el área de hidro y electrometalurgia, además de 28 años en el área de medio ambiente minero. He escrito bastantes artículos, unos 30 más o menos, que están en mi código ORCID, y además de que soy profesor de programas de posgrado, me refiero a especialidad, maestría, doctorado, en diferentes países como ser Perú, Ecuador, ahora en Chile, Brasil, Colombia y por supuesto aquí en mi país, además de ser profesor invitado en universidades alemanas. Soy autor de 4 libros, además de que he coordinado varios programas de posgrado a nivel nacional e internacional. Tengo además el grato orgullo de señalar de que el 2023 he recibido el galardón del primer premio de Plurinacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en el área de minería y energía. En realidad es por segunda oportunidad que ya he recibido este galardón. Lo he recibido también el 2021. En todo caso, quiero entonces dar inicio a nuestra actividad académica, empezando con el primer capítulo referido a la legislación y normativa sobre cierres de faenas e instalaciones mineras. En este acápite vamos a abordar un poco acerca de los aspectos generales, ver lo que es un plan de cierre, su definición, etc. Además, obviamente, de abordar las ventajas y desventajas de preparar e implementar planes de cierre y las regulaciones aplicables, especialmente en Chile, en Perú y en otros países sudamericanos. En sí, tengo siempre la premisa de que todos los cursos que imparto los hago con un enfoque global, de tal manera de que quienes participan de mis cursos luego pueden tener las competencias necesarias para poder ejercer entonces la profesión y abordar estos tópicos que imparto en cualquier país sudamericano, de la misma manera que también iberoamericanos. Empecemos muy rápidamente entonces en mostrar esta lámina en la que tratamos de definir lo que es un plan de cierre. Y quizás para algunos ya conocen los términos, sin embargo, también quiero señalar de que en mis cursos parto desde lo más básico y luego empiezo a trabajar con estudios de caso con mayor profundidad. Entonces, el plan de cierre es una herramienta que permite, como señala acá, identificar y cuantificar los impactos ambientales negativos que pueden ser generados en el cierre de una faena minera, así como obviamente definir qué acciones presentes y futuras permiten prevenir, minimizar o mitigar los efectos de impacto. Entonces, el objetivo general de un plan de cierre es el de prevenir, minimizar y definitivamente controlar los riesgos y efectos negativos que puedan generarse o continúen presentándose una vez que se ha llevado el cierre de la faena minera. El plan de cierre obviamente también debe contemplar ciertos aspectos referidos a temas específicos y medidas propias que hacen a un determinado cierre. Lo importante es señalar de que cada faena minera tiene características propias y definitivamente está en una determinada ubicación geográfica, puede estar o no cerca a centros poblados y puede tener o no atributos relevantes al medio ambiente. En ese contexto, cada plan de cierre es definitivamente específico y está diseñado para cada faena minera. ¿Cuáles son las ventajas de preparar e implementar un plan de cierre? Primero, obviamente, de que nos permite hacer de que la mayor parte de los impactos ambientales negativos referidos al abandono de faenas mineras puedan ser predichos antes del cierre y obviamente en ese contexto pueden ser minimizados y controlados. Por otra parte, también si al momento de diseñar la faena minera se incluyen ya consideraciones ambientales del cierre, por supuesto que las metas ambientales podrían alcanzar de manera mucho más eficiente y sobre todo
a menor costo. El otro tema es que si se deja el cierre para el final, podría tener un costo más elevado. Es en ese contexto que es mejor comenzar el cierre de manera progresiva. Es decir, que se va cerrando adecuadamente aquellas instalaciones que hayan concluido su vida útil, aun cuando la faena minera sigue operando. Un buen diseño y correcta ejecución del plan de cierre puede significar reducir significativamente los impactos al medio ambiente y, por tanto, los daños que puedan generar, especialmente una responsabilidad al titular u operador minero. Finalmente, el cierre de faenas mineras es parte de las buenas prácticas ambientales en minería. Entonces, en ese contexto, históricamente lo que ha ido sucediendo está representado en esta diapositiva, donde se puede ver en principio de que todas las operaciones o las faenas mineras iniciaron sus actividades sin la componente ambiental y se fueron dando cuenta que los efectos de impacto eran pero tan grandes que había la necesidad de generar normas ambientales para el cumplimiento en el proceso de las faenas mineras, de tal manera de que así se generaron las normativas ambientales y a partir de ellas se generó también la fiscalización con un cumplimiento cabal de las mismas. De tal manera de que después de esto ya se empieza a trabajar en el tema de normas voluntarias que son asumidas por diferentes faenas mineras. Además, el tema de la implementación de lo que es la producción limpia, lo que es el reciclaje. Y en el último tiempo se está hablando demasiado del tema de la economía circular. Y seguramente un escalón de aquí, una década o posiblemente más, estemos hablando de lo que es la economía verde en el procesamiento minero metalúrgico. Yo prácticamente trabajo mucho con estudios de caso porque estoy convencido de que es a través de los estudios de caso que nuestros participantes aprenden mucho más y mejor. Es en ese contexto que voy a empezar con este primer caso de estudio, donde se ha hecho la rehabilitación de un sitio altamente contaminado y que se ha desarrollado en Canadá, en la zona de Sudbury, donde se desarrolló la primera conferencia mundial de medio ambiente minero, que fue el 2003. Aquella oportunidad tuve la oportunidad de participar y lo más interesante es de que cada uno se preguntaba ¿y por qué se está haciendo en este sitio un evento de trascendental importancia a nivel global? Sudbury es un estado bien pequeñito en Ontario y que para que solamente se den cuenta, cuando teníamos que hacer nuestros reservas de vuelo, no había posibilidad de hacer hasta Sudbury. Todos los vuelos llegaban hasta Toronto porque los vuelos de Toronto a Sudbury eran una o dos veces a la semana solamente. Entonces, para que se desarrolle el evento, se tuvieron que habilitar vuelos, 2 o 3 vuelos diarios entre Toronto y Sudbury, de tal manera de que así se pudo llegar a este sitio. Entonces, para que tengan también una referencia, Sudbury tiene un área total de 3.600 kilómetros cuadrados. Y de esos 3.600 kilómetros cuadrados, 2.000, casi 400 kilómetros cuadrados son bosque productivo. Es decir, un ecosistema realmente muy importante, además de tener 330 lagos en el área y donde definitivamente se ha empezado a desarrollar la minería del níquel. Ustedes saben de que cuando se inician operaciones mineras se genera un polo de desarrollo importante en el sitio donde se desarrolla. Es decir, que se va generando diferentes, digamos, ingresos para la zona cuando se empieza con la operación minera. Se trata entonces de una zona que además de tener áreas agrícolas, obviamente la fuente principal de ingresos es la minería y también para que se den cuenta es una población de apenas 155,000 habitantes, o sea, un pueblito bien pequeñito, pero que se ha constituido en el principal productor de níquel a nivel global en la época antes de la Segunda Guerra Mundial. De tal manera de que el sector que ha generado el mayor número de empleos definitivamente es la minería
Y ustedes saben de que cuando se genera minería, los empleos directos son una cosa, pero los empleos indirectos también, de tal manera de que ahí se generan el tema de educación, el tema de salud, el tema de transporte, etc. Para que también tengan información de lo que estamos hablando, esa población habla 62% inglés, el 28% de la población francés, lenguas aborígenes en un 7.7%. Y definitivamente también se habla de que la población es bilingüe en un 40%. Entonces, el desarrollo económico de esta zona está basado en la minería y los servicios indirectos que genera el tema minero. ¿Eso qué quiere decir? Que dos empresas mineras tremendamente grandes, principales productores de níquel a nivel global, eran la Inco y la Falconbras. Y con muchas otras compañías que eran sus juniors. Pues acá se puede ver una vista de donde se tenía entonces la planta de procesamiento mineral, es decir, la explotación se desarrollaba a cielo abierto y, al igual que en el caso del sulfuro de cobre, el sulfuro de níquel, entonces, que era objeto de explotación, iba a un proceso de trituración, molienda, clasificación, para luego por flotación obtener concentrados, en este caso, de sulfuro de níquel. Y luego por un proceso pirometalúrgico llevar adelante la obtención de níquel metálico. Por eso es que se tiene una fundición acá, y acá la anterior, y como les voy a ir mostrando, cada vez se iba subiendo la altura de la chimenea a objeto de que la pluma de contaminación no alcance, digamos, a los pobladores que se encontraban situados en esta zona. Es importante señalar que Falconbras y Lenco han sido en sí las operaciones de mayor éxito en tema de extracción de níquel y por tanto siempre en la vanguardia en tema tecnológico. Eso que quiere decir que la mayor cantidad de patentes que se han generado para el tema del níquel han justamente sido en estas dos operaciones. El otro tema que es interesante también mostrar es de que cuando se inició la operación en Sadwari, obviamente de que era una pequeña operación, pero la demanda de níquel iba creciendo, creciendo y por tanto, obviamente, la operación iba también agrandando para generar una mayor producción. Y el otro tema es que también, a medida que, si bien es cierto a un principio, quienes operaban o los trabajadores que estaban trabajando en esta operación, eh, prácticamente no requerían para sus niños colegio, pero en la medida que la población que opera en esta mina era cada vez mayor, se hace necesario de tener una pequeña escuela y después ya los niños van creciendo, ya se necesita un colegio y finalmente se necesita una universidad y de la misma manera que los puestos médicos, es decir, una post sanitaria era suficiente a un principio, pero después ya se llega a construir tremendas infraestructuras en tema médico. En el tema educacional, como les decía, tiene dos universidades cuando ha llegado el auge en el tema de la explotación de níquel en esta zona. Un destino turístico tremendo porque, como les decía, el número de lagos, de 330 lagos, un área muy grande, además bosques, etcétera, ecosistemas fantásticos, de tal manera que definitivamente era un sitio muy apetecido desde el punto de vista turístico. De la misma manera, el tema de lo que son las políticas gubernamentales, a un principio un pequeño municipio, después fue creciendo ya generar una gobernación, un distrito que ha empezado a crecer con mucha pujanza en función, obviamente, al crecimiento, al desarrollo que se ha generado en minería en esta zona. De la misma manera, el transporte a un principio se llevaba a través de carreteras, todo el, el níquel que se obtenía, pero cuando la demanda de níquel era tan grande, obviamente que ya se empezaron a generar entonces el transporte a través de trenes, de tal manera de que hoy en día también esto ya tiene su pequeño aeropuerto, etcétera. Es decir, que definitivamente acá se puede mostrar un ejemplo
de cómo una operación minera genera un polo de desarrollo en el sitio donde se desarrolla. Definitivamente es un sitio con una, digamos, riqueza muy grande en términos de ecosistemas naturales. La vez que estuvimos en una época genial porque ahí se veía justamente esto de la coloración de las hojas. Los canadienses son muy fanáticos en esto. Ustedes van a ver de que todo canadiense que viaja en su morral o en su mochila o en su caso en su maleta siempre pone como símbolo esta hoja que es típica de Canadá. Y nos llamó también la atención de que en la ciudad universitaria se podía ver inclusive estos zorritos que muy mansos se acercaban a la gente para que les dé de comer. Y en todo caso, como les mostraba, cuando definitivamente una operación minera no está ceñida a las normativas ambientales vigentes, se generan enormes, o se han generado mejor, enormes efectos de impacto ambiental. ¿Eso qué quiere decir? De que, por ejemplo, el mineral que era extraído de sulfuro de níquel en las operaciones a cielo abierto pasaba por procesos, como les decía, de preparación de las del material de la mina, de tal manera de que por trituración primaria, secundaria, terciaria y luego ya la molienda se lograba entonces con minerales que luego eran procesos de flotación, de tal manera que se obtenían concentrados de sulfuro de níquel flotando. Estos concentrados iban a un proceso de tostación, que no es otra cosa que introducir aire en un flujo, digamos, turbulento, de tal manera de que en estos hornos tipo flash se lograba entonces la conversión del sulfuro de níquel en óxido de níquel y la emisión de SO2. Primer problema ambiental. Y luego este óxido de níquel que se obtenía era reducido en presencia de monóxido de carbono, de gas monóxido de carbono, que permitía entonces la generación de níquel metálico y las emisiones de CO2. El segundo problema entonces que se genera es que para poder generar un ambiente reductor en el horno se requiere la quema de carbón. Y qué mejor si tú tienes un bosque, de tal manera que como no había las normativas ambientales, directamente empezó a depredarse los bosques. Este material del bosque ingresaba directamente al horno, de tal manera que así se lograba entonces la recuperación de níquel, que después iba a un proceso de electrorefinación para así finalmente obtener níquel metálico en cátodos que luego eran objeto de transporte. Y les decía de que el primer efecto de impacto era generado por el SO2. En el caso del cobre era exactamente igual, si hablamos de Chuquicamata, donde el SO2 migraba y se ha llegado a tener lluvias ácidas hasta en la Amazonía, para que ustedes un poco se den cuenta la pluma de dispersión que se generaba. En este caso, este SO2 formaba las lluvias ácidas que después, una vez que caían al suelo, inmediatamente en forma de ácido generaban la disolución de la materia orgánica del suelo, pero también de los nutrientes del suelo, de tal manera de que así prácticamente se fue perdiendo toda la cobertura vegetal. Y el otro tema era de que estas partículas de mineral sulfurado fino en el horno de tostación generaba entonces un arrastre mecánico de estas partículas que también eran entonces eliminadas junto con los gases, y estos materiales de sulfuro finalmente llegaban, o estas partículas de sulfuro llegaban también a los suelos, y ahí se generaba el drenaje ácido de roca, es decir, la presencia del sulfuro más el oxígeno del aire más la humedad inmediatamente da lugar a la formación de acidez, o sea, el drenaje ácido de roca, que además de la lluvia ácida también disolvía otra vez a materia orgánica y nutrientes del suelo, y de esta manera entonces prácticamente ya no había cobertura en toda la pluma de contaminación o de arrastre de la pluma que se tenía por la emisión de los gases sin la componente ambiental. Y el otro tema también, que en la medida en que se vaya deforestando, se daba lugar realmente a que en la zona se tenía pues zonas realmente ya
inhóspitas, es decir, sin cobertura vegetal. En ese contexto, fíjense, se han generado casi 65.000 hectáreas impactadas por metales pesados debido a la presencia de acidez sin cobertura vegetal. De tal manera de que ha sido un efecto de enorme impacto al operar de esa manera en esa planta. Pero como ya les decía, esta operación era la high technology en níquel, de tal manera de que definitivamente cuando ya empiezan a generarse las primeras normativas ambientales en el ámbito minero, que son en Canadá en el año 1976, donde se da a conocer la primera legislación ambiental minera, de tal manera de que ahí se define el límite máximo permisible de descarga de SO2 y de partículas de suspensión en el gas. Y obviamente, inmediatamente la minera empieza obviamente a cumplir y a disminuir las emisiones de CO2 hasta alcanzar los límites máximos permisibles de descarga. De la misma manera del material particulado sulfurado. ¿Eso qué ha generado? Que no solamente ha afectado a los suelos porque en los suelos han recibido o se han acidificado los suelos y con ello, como les decía, se ha disuelto la materia orgánica y también los nutrientes, sino que también esos metales pesados disueltos y la acidez y la presencia de sulfato que se genera por esto de la oxidación de los sulfuros del material particulado en el suelo, es decir, el drenaje ácido de roca, ha generado una alteración en la calidad de los lagos, porque no olvidemos de que todas las lluvias finalmente van como punto o, digamos, como blanco final de contaminación los lagos, de tal manera de que los lagos tenían valores de pH tremendamente ácidos. Fíjense, valores de 4, 4, 5, donde prácticamente no hay ecosistemas acuáticos que puedan sobrevivir a semejante acidez y además la presencia de metales pesados disueltos. Es decir, se han llegado a contaminar también las aguas de los lagos. Entonces, Sedgwick se produce la campaña más grande a nivel global de rehabilitación de áreas afectadas por minería. Entonces, se ha llevado adelante una rehabilitación de suelos y se ha generado una reforestación de árboles de 3.3 millones de hectáreas. Es decir, realmente un área muy grande que ha sido objeto de rehabilitación. Se ha plantado 7.7 millones de árboles para lograr la rehabilitación de estos sitios afectados por esta contaminación producto de las operaciones mineras sin la componente ambiental. Imagínense 7.7 millones de árboles. Y si nos acordamos de la población 150.000 habitantes, entonces quiere decir que realmente, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuántos árboles han plantado cada uno de ustedes en su vida, ¿no? Entonces, definitivamente se ha roto un récord, pero tremendo en términos de lo que ha sido la reforestación. No olvidemos que todo el bosque, prácticamente una gran parte del área boscosa había sido talada para introducirlos en el proceso de la fusión, reducción de óxido de níquel y obtener el níquel metálico. Entonces, esto no es Photoshop, ¿ya? Entonces puede ver, por ejemplo, acá una zona prácticamente rehabilitada y una zona sin rehabilitar. Fíjense en esta zona sin rehabilitar, prácticamente no se puede observar cobertura vegetal. Y por supuesto que no hay cobertura vegetal porque definitivamente la lluvia ácida, es decir, el SO2 que ha generado acidez en la atmósfera y que finalmente ha llegado al suelo, además de estas partículas finas de sulfuro que han llegado finalmente por la pluma de dispersión a este punto, definitivamente han ido generando también drenaje ácido. Por tanto, entonces no había cobertura vegetal. Y aquí me olvidaba, como la emisión de CO2 era tan grande y la gente que estaba operando no podía entonces tener un ambiente saludable, hacían de que la chimenea sea más larga, cada vez más alta para así evitar de que los pobladores sientan las emisiones de CO2. Pero lo que ha generado es de que la pluma de dispersión haya pues alcanzado cada vez distancias más grandes cuanto más alta era la chimenea. Entonces así se ha rehabilitado
no solamente en la rehabilitación se pueden ver árboles, sino que también una enorme cobertura vegetal autóctona que es parte del plan de rehabilitación, como les voy a mostrar. Acá se puede ver zonas prácticamente sin cobertura vegetal. No olvidemos que la mayor parte del área tenía bosque, ahora prácticamente no hay esa cobertura vegetal. Bien, entonces, si nosotros quisiéramos hacer entonces la rehabilitación de estos sitios, obviamente de que directamente yo no puedo plantar cobertura vegetal ni árboles en un suelo que está ácido. Entonces, lo que se tiene que en principio hacer, generar una enmienda. ¿A qué se refiere una enmienda? Es decir, generar un suelo que tenga las características suficientes sobre las cuales pueda crecer la cobertura vegetal y obviamente también los árboles. Eso quiere decir de que primero tengo que neutralizar el suelo. ¿Cómo neutralizo el suelo? Más bien que en la zona existía caliza, entonces en un yacimiento de caliza, se muele la caliza y se tiene que dispersar la caliza en el suelo. Pero como se trata de rehabilitar un área tremendamente grande, obviamente de que alguien dijo, ya, entonces con helicóptero, ¿no? Los bolsones de helicóptero eran vaciados, pero la turbulencia de las hélices hacía que prácticamente no haya, digamos, que esta caliza sea esparcida de manera homogénea a través del suelo, de tal manera de que esa no era la solución. ¿Qué se tuvo que hacer? Llenar sacos y cada uno de los sacos ir poniendo a un metro de distancia. ¿Cuánto de caliza se tiene que utilizar? En función de la acidez que pueda tener el suelo. Es decir, tenemos que introducir una cantidad de materia básica expresada en forma de carbonato de calcio, tal que nos permite entonces frenar la acidez que genera el drenaje ácido, especialmente por pirita, porque el material también tiene pirita, además de los otros sulfuros, que en presencia de oxígeno y agua genera acidez. Entonces tenemos que neutralizar con cal. Ya sabemos que por cada kilo de pirita, aquí faltan 2, requiere 31.25 kilos de carbonato de calcio. Entonces, se dispersa esa cantidad de materia básica de tal manera de que, ahí como se puede ver, se está embolsando la caliza fina y cada metro. Y una vez que se ha puesto en cada uno de estos sitios estos sacos de caliza, viene una persona y empieza a dar una vuelta completa y espolvoreando bien, de tal manera que la caliza es esparcida de manera homogénea. Una vez entonces que se ha neutralizado el suelo, eso no es suficiente. Es decir, que no podría entonces crecer cobertura vegetal solamente con un suelo que solamente ha sido objeto de neutralización. En este caso se han utilizado 10 toneladas por hectárea y realmente ha tenido que ser una labor sumamente intensa. Entonces, ahora ya se les requiere utilizar fertilizantes, porque no olvidemos que el suelo, su materia orgánica y los nitrógeno, fósforo, ya han sido entonces objeto de disolución. Por tanto, era necesario fertilizar los suelos. Para eso entonces se ha utilizado 400 kilos de fertilizante por hectárea. Y otra vez, el fertilizante era esparcido de manera homogénea, de tal manera de que así se lograba que homogéneamente haya presencia de, entonces, estos eh, nitrógeno, fósforo, etcétera, presentes en el suelo en cantidades suficientes que permitan entonces el desarrollo de la cobertura vegetal autóctona. Entonces, a partir, detrás de esto hay estudios, obviamente, que han detectado o han determinado que 400 kilos por hectárea debe ser, entonces, se debe entonces esparcir de manera homogénea este material. Y luego, cuando ya se tiene el material al suelo neutralizado y además ya con la presencia de nutrientes, se tiene entonces que introducir ya las especies autóctonas que van a permitir la cobertura, digamos, vegetal. En este caso se han utilizado entonces 45 kilos por hectárea, entonces de pequeñas semillas que eso ha permitido entonces que han sido esparcidas, la ventaja de que en este sitio se tiene una buena precipitación, de tal
manera que así se ha logrado obtener la cobertura vegetal. Además, se ha hecho plantación de árboles. Y los que alguna vez han plantado un árbol en su vida, eh, es todo un arte. Hay que tener un hueco, el hueco tiene que tener una profundidad adecuada. Hay que entonces introducir los plantines. Obviamente que los plantines tienen que ser desarrollados en carpas solares, de tal manera de que así ya cuando ya tengan un buen desarrollo, la plantita o el árbol puede ser entonces introducido, de tal manera de que así se ha logrado introducir o generar entonces esta plantación de árboles. Se ha plantado coníferos, que es una especie obviamente autóctona de la zona, y siempre hablo de autóctona en cobertura vegetal y en árboles, porque no se quiere alterar los ecosistemas existentes en la zona. Pino verde, pino rojo, pino blanco, etcétera, de tal manera que así se hace la plantación de estos árboles. Entonces, esta receta implica la enmienda de 10 toneladas de caliza por hectárea, 400 kilos por hectárea de fertilizante y 40 kilos de semilla por hectárea. Otra vez, no, esta dosis o esta receta no es para todos los sitios que hayan sido objeto de contaminación. Otra vez, detrás de esto se tiene que hacer un estudio de cuál es la cantidad de caliza que se debe añadir, cuánto es la fertilizante en función del requerimiento de nutrientes que tienen la cobertura vegetal autóctona, y de la misma manera el tema de qué plantas autóctonas se van a introducir cobertura vegetal de tal manera que no se alteren los ecosistemas naturales. De tal manera que se han plantado entonces pastos, etcétera, y además los árboles que han permitido entonces generar la cobertura vegetal. Y aquí esto no es Photoshop, entonces acá se puede ver el sitio completamente desolado de vegetación, acá ya prácticamente con toda la cobertura vegetal correspondiente, el antes y el después, el antes y el después, es decir, realmente el sitio, un trabajo pero enorme, y como les digo, el sitio donde se ha hecho la más grande rehabilitación a nivel global. Acá se puede ver, otra vez no es Photoshop, esta horquilla, sin absolutamente nada de cobertura vegetal, pero acá se puede ir viendo cómo se están introduciendo primero en la caliza, luego se le coloca también los nutrientes y finalmente, obviamente, se coloca el tema de la cobertura vegetal. No fue necesario introducir materia orgánica porque no olvidemos que se ha hecho la devastación de los bosques y obviamente de que los troncos que eran llevados a la operación se dejaban los desechos y esos desechos son la materia orgánica que estaba enriquecido el suelo. Por tanto, no había necesidad de introducir materia orgánica. Pero se puede ver el antes y el después, cómo ha ido creciendo la cobertura vegetal. De la misma manera, la población, los árboles, etcétera. De tal manera de que sí, definitivamente se ha hecho una rehabilitación realmente muy grande. Aquí es importante, obviamente, quienes han participado de todo esto. Aquí están las instituciones que han dado su aporte. En Latinoamérica es interesante, en la foto solamente salen los que nunca han hecho nada y los que han hecho a un lado, ¿no? Pero bueno, aquí se ha mostrado que quienes han sido los que han participado de todo aquello, de tal manera de que obviamente se han generado fundaciones, de tal manera de que en estas estaban obviamente también las empresas, porque el otro tema es quién ha pagado todo, ¿no? Y en nuestro medio es fácil decir la minera, ¿no? En cambio aquí ha habido un trabajo colectivo, es decir, que la gente se ha concientizado en términos de qué, de que si yo era operador minero y he recibido mi jornal y he vivido una calidad de vida adecuada gracias a la minera, en un momento dado no sabía que la minera estaba generando un enorme efecto de impacto. Entonces yo mismo me he comprometido, o sea, soy corresponsable de ese daño ambiental. Entonces la gente también ha sido parte de todo este trabajo que se ha realizado, toda la comunidad. De tal manera de que han participado estudiantes, desempleados, gente, etcétera, etcétera, que ha permitido el movimiento de casi 4.170 personas. Para todas estas campañas, desde el punto de vista ya un poco social, para que funcionen, definitivamente los niños son quienes dan el ejemplo. Es decir, que los niños han sido quienes han empezado a plantar sus propios árboles,
Y es así porque si en tu casa viene tu pequeño hijo y te dice, ya papi, he plantado 2 árboles, ¿tú cuántos árboles has plantado, no? Y si tú no has plantado ni uno, ese rato no le vas a decir, no he plantado ni uno, vas a decir, no, 5. Y tu conciencia no te va a dejar. Y vas a tener que ir a plantar un árbol por lo menos, ¿no? Entonces, de esa manera es que se ha generado esa concientización, de tal manera que los Boy Scouts, la gente de colegio, los niños han ido. Pero lo más interesante que la filosofía que se ha manejado es la siguiente, ¿no? Vas al sitio y compras tu árbol, ¿no? Y vas y lo plantas. Pero lo interesante no es el que estés comprando el árbol, sino que estés comprando la responsabilidad de que ese árbol tiene que crecer. ¿Eso qué quiere decir? Que has plantado y el niño va pues, también a regar, va a ver dónde ha puesto, etcétera. De tal manera es responsable de que ese árbol eh, crezca, ¿no? Entonces, se ha generado así esa atmósfera de participación, de tal manera que se ha logrado con éxito el llevar adelante todo esto. Y otra cosa que también es bien interesante de destacar es de que la meta era 2 millones de árboles y se han plantado 7.8 millones de árboles, es decir, más que la meta fijada. En nuestros países, en Latinoamérica, somos expertos en fijar una meta. Yo les cuento, por ejemplo, de que cuando hacemos campañas de arborización en mi universidad, acá en Oruro, nuestra meta es, por decir, sembrar 2.000 árboles. O sea, cuando ya más o menos se ha llegado a 1.500, 1.600 árboles, ¿no? Los chicos ya un poco cansados empiezan a tomar una cervecita, ya después ya otra atmósfera, ya no nos falta nada, ya, o sea, nunca podemos llegar a la meta que nos fijamos, ¿no? En este caso, fíjense que 4 veces más de la meta se ha alcanzado. Definitivamente es un logro tremendamente importante y tiene muchos premios a nivel internacional todo esto. Se ha generado mucha bibliografía, es decir, libros que se han creado sobre rehabilitación y recuperación de suelos que han sido alterados en minería, de la misma manera en temas de paisajismo, etcétera. El otro tema ha sido qué se puede hacer con los lagos. No nos olvidemos que teníamos 330 lagos, más de 10 hectáreas, 47 lagos, más de 100 hectáreas, ¿no? O sea, lagos muy grandes, muy grandes. De tal manera de que había la necesidad de hacer la rehabilitación de los lagos. Y aquí viene un caso bien interesante de cómo es que se puede rehabilitar un lago que tiene pH ácidos, que tiene presencia de metales pesados disueltos y tiene además la presencia de sulfatos y materia orgánica disuelta. La presencia de metales pesados, acidez y sulfato viene de la generación de drenaje ácido de roca a partir de las partículas de sulfuro que en presencia de agua y oxígeno se han oxidado y han generado acidez y han generado metales pesados disueltos y la presencia obviamente de sulfato. El sulfato también del SO2 que por la lluvia ácida se tornó en sí ácido sulfúrico. Y luego, entonces, aquí la pregunta es, ¿qué se hace con estos lagos? Entonces, primero había que demostrar que los lagos estaban fuertemente contaminados, de tal manera de que grupos universitarios han sido elegidos para poder llevar adelante la toma de muestras. De tal manera de que otra vez se han generado, entonces, digamos, instituciones que a través de la cooperación han logrado, entonces, generar, digamos, brigadas, de tal manera y pagar, obviamente, salir en campaña y tomar muestras. Se han tomado más de 1.000 muestras de las aguas y obviamente los resultados han sido de que están contaminadas por metales pesados disueltos, es decir, las concentraciones de los metales pesados disueltos están por encima de los límites máximos permisibles que hacen, digamos, un hábitat adecuado para la vida acuática. De tal manera entonces de que esto ha sido estudiado de cómo es que se debería llevar adelante la rehabilitación. Definitivamente, en estos casos, una posibilidad podría ser neutralizar las aguas, pero definitivamente eso no se va a poder porque si añadimos caliza, la caliza es poco soluble, de tal manera de que más bien vamos a generar lodos en la parte de abajo y vamos a prácticamente eliminar los bentos y todo que está en el sedimento y que es, digamos, el alimento de los peces. De tal manera de que no se hizo eso.
Dios es grande, como dicen, y donde hay contaminaciones grandes, también la naturaleza se ocupa de rehabilitar las zonas. En este caso específico, lo que ha pasado es que la materia orgánica, es decir, los residuos del talado de los árboles, que finalmente ha sido arrastrado por las corrientes de las aguas superficiales, que han llevado gran cantidad de materia orgánica al lago. Esta materia orgánica ha empezado a sedimentarse y en las profundidades se tiene ambientes completamente anaeróbicos. Y cuando se tiene ambientes anaeróbicos en las profundidades, inmediatamente se suscita la reacción de reducción del sulfato. El sulfato viene otra vez de la oxidación de los sulfuros, además de las lluvias ácidas. Ese sulfato en medios anaeróbicos y con presencia de bacterias sulfatorreductoras que tienen un hábitat anóxico, sin presencia de oxígeno, permiten la reducción de sulfato a sulfuro. Y esa reacción de reducción de sulfato a sulfuro consume iones de hidrógeno, de tal manera de que el pH empieza a restablecerse de por sí. Y lo más interesante, además de esto, es que esa reacción de reducción de sulfato a sulfuro genera ese sulfuro que hace de que los metales pesados disueltos inmediatamente encuentran al sulfuro, reaccionan químicamente y generan precipitados sulfuros, o sea, sulfuros de metales pesados, que son insolubles en medios acuosos, de tal manera que inmediatamente estos precipitan y así la concentración de metales pesados disueltos empieza a disminuir en la medida que empiezan a precipitar estos sulfuros. De tal manera que no se ha hecho nada. Y prácticamente en una decena de años se ha logrado el restablecimiento del pH de las aguas, porque ya no tenían ninguna otra fuente de acidez que alteraba la calidad de las aguas superficiales, tampoco ya tenían la fuente de metales pesados, de tal manera que así se ha logrado entonces llevar adelante el restablecimiento de las aguas. Una vez que las aguas entonces han alcanzado un valor de pH neutro, sin la presencia de metales pesados, sin sulfato, inmediatamente entonces se introducen otra vez peces autóctonos que vivían en la zona. De tal manera de que así se ha logrado entonces llevar adelante la rehabilitación de esto. Y aquí es interesante ver el plan, la visión que tiene Sadbury, o que tuvo Sadbury, de 100 años. Normalmente nosotros hacemos nuestros planes operativos anuales, planes quinquenales, pero nunca pensamos en qué queremos ser en 100 años. Entonces, Sadbury genera un plan con una visión de 100 años para ser revisados cada 5 años y, obviamente, llevar adelante lo que quieren llegar a hacer. De tal manera de que ese plan de visión de 20 años, o de 100 años, perdón, es la que ha permitido entonces visualizar a Sadbury como los sitios de mayor visita de turismo, justamente para ver cómo es que se ha hecho la rehabilitación. Todo esto se llama hoy en día geoturismo. De tal manera de que así, obviamente que detrás de todo esto hay ciencia, todas las universidades han participado, las universidades que tenían la zona han participado de cómo hacer la rehabilitación desde los diferentes enfoques unidisciplinarios. De tal manera de que hoy en día Sadbury, o la vez que fuimos, era espectacular, lecciones así de paseo, donde uno puede ir a visitar malecones, de tal manera de que, se imagínense una noche de ese, con una canadiense, o las chicas con un tipo es simpático ahí a darse unas vueltas. Realmente es muy lindo, ¿ya? Es muy lindo el poder visitar estos sitios. Se ha generado también un sitio de un observatorio de ciencias, se han empezado a generar áreas de conservación en la zona, ha recibido muchos premios en términos de agua y por supuesto también la participación de la gente en términos de recolectar basura de los sitios donde, de los riachuelos que se tenía, etcétera, de tal manera de que ahí, como se puede ver, se está recolectando todo. Una comunidad realmente que ha basado entonces su futuro en la rehabilitación de este sitio. En otras palabras, no ha visto un problema en el tema, sino por el contrario, ha visto una enorme oportunidad. Y hoy en día, obviamente, este sitio que ha sido objeto de rehabilitación, la gente
Dice, ¿cuánto habrá costado esto, no? ¿Quién habrá pagado? ¿Cuánto habrá pagado la minera, no? Que ha generado el problema. Y la verdad, no se habla así en este sitio. Por el contrario, la gente dice, ¿cuánto está Sudbury recogiendo de utilidades por el geoturismo? Es decir, la enorme afluencia de gente que va a este sitio para ver cómo es que se ha hecho la rehabilitación. Acá se puede ver cómo otra vez los niños, ¿no? Basta que un niño te diga, sí, y que mete al niño en un pez al río o al lago. O sea, imagínense, ¿no? Entonces, así es que se ha logrado la rehabilitación. De tal manera, entonces, que la minera ha sido también parte, ha puesto su parte, la Incom, la Fancom, Bryce, pero ha sido un ejemplo de participación comunitaria donde definitivamente el Ministerio de Medio Ambiente, los distritos, digamos, de salud, etcétera, todos han estado participando de todo esto, ¿ya? De tal manera de que definitivamente, obviamente luego se han hecho cálculos de factores de riesgo en términos de ecología, de tal manera de que también se ha hecho el tema de rehabilitación, de evaluación de riesgos en términos de metales pesados o la presencia de metales pesados en los suelos. Y este se ha constituido en el primer ejemplo de fitoestabilización, como vamos a ver en un ejemplo específico. Es decir, que el tema de la cobertura vegetal ha permitido estabilizar a los metales pesados, de tal manera de que estos ya no están, digamos, disponibles para el medio ambiente, ya no pueden ser directamente solubilizados y que la corriente los lleve al lago. De tal manera de que así se ha logrado la fitoestabilización. Lamentablemente no tengo acá las diapositivas de un profesor de mucha edad ya, el profesor que apenas se podía parar cuando pude hacer la exposición, donde lo que ha hecho es la fitoestabilización de un área utilizando plantas que absorben al níquel. Entonces ya se habla de fitoextracción. Y en términos de fitoextracción, ha hecho posible de que las plantas absorben a los metales que son importantes para su desarrollo y confundan a uno de esos metales o elementos esenciales para su desarrollo con el níquel, de tal manera de que la planta ha empezado a absorber níquel y así ha empezado a crecer. Y él muestra las fotos, una belleza, porque donde se ha hecho la plantación, el verde con la tonalidad del níquel, a ver, de curiosos, van a entrar a internet para ver la tonalidad del níquel, se forma un color bellísimo. Y lo más interesante de todo esto es de que una vez que las plantas han absorbido y han crecido un montón, viene con ya equipos mecanizados, hace el corte de las plantas y todas las plantas se las lleva al horno de fundición. Y en el horno de fundición entonces obtiene níquel metálico, es decir, un win-win de verdad. Es decir, absorber los metales pesados del suelo, recuperarlos y darle un valor agregado a níquel. Ya se estaba hablando ya de economía circular sin conocer el término de economía circular. Además, como esta visión era de 100 años, a objeto de que venga cada vez más gente, se ha empezado a trabajar en temas de energías renovables, de tal manera de que este sitio es uno de los pioneros en términos de generar energía renovable, especialmente la energía eólica, de tal manera de que así, en Sudbury, en vez de haber visto un problema, se ha visto una enorme oportunidad. Y así se ha logrado entonces de que Sudbury hoy es un sitio con una enorme cantidad de ingresos por el tema de geoturismo. Entonces es un caso bien interesante que quería mostrarles al inicio de estas clases. Continuemos un poquito con el tema de las normativas aplicables en el tema de cierres. Y acá hemos hecho una tablita, obviamente mostrando la situación Perú, Ecuador, Colombia y sobre todo Chile para ustedes y obviamente mi país, Bolivia. En términos de Chile, la Constitución Política reconoce y protege el derecho del medio ambiente. La Constitución Política no tiene temas o no regula materias ambientales en Chile, tampoco reconoce a los pueblos originarios.
sí tiene la Constitución que regula el tema de operaciones mineras, existe la ley de cierre, que la vamos a ver, la normativa que regula el cierre. Además, existe diferenciación entre pequeña, mediana y gran minería. Por otra parte, en Chile también se tiene estudios de evaluación de impacto ambiental, que son importantes para el inicio de toda operación minera. El otro tema, que el periodo de post-cierre, en Chile tienes que demostrar que hay una estabilidad física y química durante 50 años, a diferencia de todos los otros países que apenas 3, 5 años, que tienes que demostrar para luego ya decir, ok, he demostrado que en 3 años no hay nada y te vas. En cambio, en Chile sí hay responsabilidad hasta 50 años. Por otra parte, existen normas sectoriales, también los titulares del proyecto deben garantizar las labores de cierre y poscierre, y existen varios tipos de instrumentos que me permiten garantizar las labores de cierre y poscierre. Muchas veces si ustedes de alguna manera van a estar involucrados en desarrollar consultorías en planes de cierre, va a ser importante que consideren los aspectos normativos. Y aquí una síntesis de qué aspectos normativos son importantes en el ámbito chileno. El Código de Minería, las leyes básicas generales del medio ambiente, el reglamento de sistemas de evaluación de impacto ambiental, la ley de cierre de faenas, la 20551, que les voy a mostrar a continuación, el reglamento de cierre de faenas e instalaciones, etc. Entonces, este trabajo ha sido presentado por una colega del CERNA Geomín, sobre lo que es la 20551. La minería en Chile es un país definitivamente minero. Esta presentación se hizo en 2013, pero en 2013 ya se decía mayor productor mundial de nitratos, productor mundial de cobre, que todavía sigue como productor de cobre, además de otros como ser oro, plata, etcétera. El 2013. No he querido dejar desactualizada la presentación para que no diga muchas. Del 2013 nos han mostrado datos, ¿no? Prefiero mostrarles el 2021, ¿no? 5.6 millones de toneladas la producción de cobre, primer productor a nivel global. Oro, 1.8 millones de onzas que produce Chile. Plata, 41 millones de toneladas. Segundo productor de molibdeno, 49.400 toneladas. Además, obviamente, de producción de yodo, 22.000 toneladas. Y, por supuesto, primer productor de litio a partir de salmueras, porque no olvidemos que el primer productor de litio es Australia a partir de minerales, pero a partir de salmueras, por supuesto, Chile, con 165.000 toneladas. Ya vez se hablaba de que todo el cobre chileno, que representa el 34% de la producción, iba a 38% a China. El Producto Interno Bruto estaba en esa época el 15.2%. He actualizado un poquito esto. Estamos hablando de que la minería aporta el 15% del Producto Interno Bruto. Según reportes, 13 compañías explotan cobre, hierro, oro y otros, ¿no? Y los impuestos llegan a cerca a 6.391 millones de dólares y las exportaciones 31.792 millones de dólares. El Producto Interno Bruto para el 2021, el 14.6%. Aquella vez presentaban indicando de que las exportaciones eran importantes, el número de empleos era importante, la producción también, obviamente, de Chile era importante. Actualizando los datos, definitivamente se dice de que entre mayo y julio del 2022 a 292.000 empleos que ha generado la minería. Y por otra parte es importante señalar de que por cada un empleo directo se generan 3 empleos indirectos, de tal manera de que el empleo puede ser hasta 810.000. Eso es un poco, digamos, para actualizar el tema. 230.000 están en la gran minería, 30.000 en la mediana y 9.000 en la pequeña minería. En aquella oportunidad, del 2013, Chile estaba como el tercer país, digamos, que era para, digamos, en términos de inversión, era el destino atractivo, el tercer lugar para la inversión minera. Sin embargo, para el 2023 ha pasado del sexto, ¿no? Hasta el 35º, o sea, realmente está más abajo ahora el interés en el tema de lo que es invertir en Chile.
Y esto principalmente se debe a que definitivamente Chile, los yacimientos de cobre ya prácticamente están terminándose en términos de yacimientos oxidados de cobre. Por el contrario, Perú, Argentina y otros países tienen enormes yacimientos de cobre oxidado que por los procesos sencillos de lixiviación, extracción por solvente y electrólisis permiten una alta recuperación en términos financieros de las inversiones. Por eso es que Chile ha bajado. Aquella oportunidad, sin embargo, era importante hablar de la otra cara de la moneda. Es decir, si bien Chile es un país minero, hay faenas mineras abandonadas, o sea, pasivos ambientales mineros. En Chile se ha identificado y además se ha evaluado el riesgo de 18 pasivos ambientales mineros y en la zona especialmente de Coquimbo, Maule, ¿no? Están los sitios, y al igual que Tarapacá, los sitios donde hay pasivos ambientales mineros, es decir, sitios de almacenamiento de relaves y de materiales que salen de la extracción de la explotación a cielo abierto, estos materiales estériles que al tener pirita en su composición generan el drenaje ácido de roca y por ende no son estables químicamente y por tanto generan un alto riesgo para la salud de las personas y por ende se constituyen en pasivos ambientales. Pues hay varios pasivos, una mochila ecológica de peso pesado, la contaminación ambiental altera y genera riesgo a la población, relaves mineros en la higuera que generan una preocupación a la salud de las personas, o desechos amenazan a 200 localidades del país. Es decir, la crónica o los periódicos también realzan siempre el tema del efecto de impacto de los pasivos ambientales mineros. Eso quiero decir de que el desafío era de que en el futuro ya no se generen sitios de almacenamiento de relaves o de materiales estériles que puedan ser inestables químicamente y puedan entonces poner el riesgo de las personas, a la salud de las personas. En ese contexto, entonces, de lo que se trata es definitivamente disminuir al mínimo los efectos de impacto, hacer sustentable el uso del agua y cuidar los impactos sociales y ambientales en el momento del cierre de las fechas. Es decir, de que definitivamente desde el punto de vista social, ecológico y económico, buscar la sostenibilidad en términos de la explotación minera. De tal manera entonces de que se crea la ley 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. Los objetivos de la ley: resguardar la vida, la salud y la seguridad de las personas, medidas destinadas a mitigar el efecto de la industria extractiva minera y la explotación de hidrocarburos, evitar el abandono de minas, asegurar la estabilidad física y química, que no se genere drenaje ácido de roca y por tanto, además, que los sitios de almacenamiento no tengan taludes con demasiada inclinación que hacen que los factores de seguridad pongan en riesgo a las personas. Establecer garantías para el cierre efectivo de las minas y crear, obviamente, un fondo de post-cierre. En muchos países se ha avanzado mucho en este tema de cierre, como vamos a ir viendo en los diferentes casos de estudio que les voy a mostrar, de Chile, de España, de Perú, por supuesto, y vamos a ver cuáles han sido las experiencias en los cierres. Aquí, por ejemplo, es el caso del Perú, donde prácticamente los sitios de almacenamiento de relaves estaban en una cuenca del río, de tal manera de que, claro, antes, ¿dónde vas a botar tus relaves? Ahí lo vas cerca de la planta para disminuir los costos, ¿no? de transporte, ¿no? No había la componente ambiental, no se sabía que con la lluvia los relaves que siempre tienen pirita, sulfuro, en presencia de agua y oxígeno, van a generar drenajes de roca. Entonces lo que se ha hecho, fíjense, hacer canales primero de derivación, de tal manera de que las aguas no ingresen al sitio que se ha rehabilitado, hacer una estabilización física, lo que quiere decir terraceos, fíjense, de tal manera que terrazas permiten estabilizar, y en cada una de las terrazas también se recolectan las aguas, ¿no? Los canales de derivación, y finalmente se coloca entonces, en el caso peruano, como les voy a mostrar más adelante y con más detalle, pero ya les adelanto que se utiliza la geomembrana, geotextil, material cuaternario, topsoil
o suelo vegetal y finalmente la cobertura vegetal. En Chile se tiene el andacollo, que les voy a mostrar también luego. La idea, pero, es que para evitar que se generen sitios de almacenamiento de residuos que luego puedan ser objeto de abandono y puedan poner en riesgo la salud de las personas y obviamente alterar la calidad de los diferentes factores ambientales, es que se tiene que hacer un plan de cierre. Y el plan de cierre tiene que considerar aspectos técnicos. Ante un plan de cierre, si ustedes, por ejemplo, ven las operaciones mineras antiguas, por muy gigantes que hayan sido, su plan de cierre es 2 hojas, ¿no? Donde dice que los sitios de almacenamiento de RAVs y los materiales estériles van a ser almacenados y rehabilitados con estabilidad física y química. Nada más, no cómo, qué método, ni cuánto va a costar. Hoy en día no. Se tiene que asegurar la estabilidad física y química, contemplación de actualizaciones periódicas y una garantía financiera. ¿Qué quiere decir? Que antes que se haya hecho la explotación, y como les voy a mostrar cómo se planifica el cierre, se tiene que saber cuánto va a costar el cierre de un sitio de almacenamiento de residuos. Es decir, por hectárea, ¿cuántos millones de dólares te vas a tirar? ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que saber, ya con las muestras de lo que es la exploración, ya tienes que hacer pruebas de predicción del comportamiento geoquímico de los residuos que vas a generar en el futuro. Tienes que determinar cuál va a ser el área o el volumen y el área de cierre que vas a tener, que son generadores que no son estables químicamente, y por tanto, ¿qué método de rehabilitación? Como decía, en el caso peruano, geomembrana, geotextil, el material, entonces, cuaternario, topsoil y cobertura vegetal. 0.57 millones de dólares por hectárea. En otras palabras, si tienes que cerrar 100 hectáreas, ese es el monto que tienes que ya pagar, y vamos a ver cómo se hace el pago de ese monto que se ha calculado ya en el plan de cierre. Eso quiere decir que el plan de cierre ya no es a la lírica, sino que realmente se tiene cálculo técnico de cuánto se va a gastar. Entonces, para ello se han generado los procedimientos de aprobación para proyectos nuevos, procedimiento de aplicación general simplificado, y para proyectos en operación, régimen transitorio y pasar al procedimiento de aplicación general. El procedimiento de aplicación general es válido para aquellas faenas que tienen más de 10.000 toneladas mensuales, mientras que el procesamiento simplificado, el procedimiento simplificado, aquellos que tienen menores a 10.000, por ejemplo, temas de exploración, prospección, que no les requiere hacer un plan de cierre muy, digamos, detallado. ¿Cuáles son los contenidos del plan de cierre? Entonces, para hacer el plan de cierre, primero se tiene que hablar de los antecedentes administrativos, la descripción, obviamente, de la faena, cómo es que se va a llevar adelante la explotación, etcétera, 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 qué instalaciones tiene, y se tiene que hacer, entonces, la resolución de calificación ambiental, para luego, con obras y medidas de actividades de cierre, para garantizar la estabilidad física y química, estimar el costo y proponer cuánto uno va a poder cancelar de ese global que se tiene calculado. O sea, ahí ya no se puede solamente escribir que se va a hacer un cierre donde los sitios de almacenamiento de RAVs y los sitios de almacenamiento de material, digamos, que va a salir de la mina, este material estéril, ¿no? Ahí se tiene que saber qué método de rehabilitación vas a utilizar y cuánto te va a costar en dólares por hectárea. Y entonces vas a calcular y vas a tener que tener un monto, el cual entonces vas a tener que pagar a este fondo financiero. En el caso del procedimiento simplificado, hemos dicho para aquellos faenas que tienen menos de 10.000, se hace la descripción, la resolución de calificación, medidas, y obviamente que se tiene que hacer el cierre, pero no en la envergadura o con la profundidad que se hace el cierre para el procedimiento general. En temas de innovación, se ha hablado mucho de auditoría, actualización, garantía y fondo de poscierre. En temas de auditoría, certificar el servicio de adecuación y cumplimiento de contenido y plan de cierre. Deben ser presentadas bajo el procedimiento de aplicación general. La empresa tiene que financiar y además estas auditorías se tienen que hacer con una cierta periodicidad. Las actualizaciones están, todo plan de cierre
aprobado por el servicio debe ser actualizado. O sea, puedes tener al inicio un plan de cierre, pero después tienes que irlo actualizando en función de lo que vaya a ser el proceso de explotación o el proceso no del procesamiento minero metalúrgico que tengas. Durante la operación, durante periodos de tiempo extraordinario. El tema es de garantía, fíjense, que cuando tienes que pagar, cuando la vida útil del proyecto es menor a 20, cuando el proyecto tiene una vida útil menor a 20 años, dentro de los 2/3 de vida útil de la faena, ya tienes que haber pagado todo. Y si la vida útil es mayor a 20, en un plazo máximo de 15 años ya tienes que haber depositado todo el monto que corresponde al cierre. ¿Eso qué significa? De que una operación minera que ha ido por el procedimiento entonces, general, por alguna razón entra en pleite. Me refiero a que, por ejemplo, los precios del elemento que están siendo o que está siendo objeto de explotación ha caído en el mercado de valores. Y en ese momento antes ya, ni modo, chao, nos vemos, y todos se iban y no había el cierre, ¿no? En cambio ahora, y hay la plata para que a través de ese fondo se pueda hacer la rehabilitación, aunque no sea la minera la que haga, sino el Estado a través, entonces, de sus organismos competentes, hace el cierre porque ya tiene la plata para hacer el mismo. Entonces, ya la aplicación 30 días a un año debe construir la garantía inferior al 20%, y a partir del segundo año ya tiene que ir la minera señalar las condiciones en menos de ese tiempo en el que se le obliga a hacer el pago total, cómo va a ser entonces, cuánto va a ir pagando entonces cada año. Este fondo de postcierre está compuesto entonces no solamente por los aportes de las mineras, sino también puede ser por donaciones, asignaciones, erogaciones, subvenciones, y los va a administrar obviamente una institución profesional, la que estará elegida por medio de licitación, de tal manera de que así se tiene ese fondo de postcierre, de tal manera de que, claro, la minera es la empresa minera la sometida al procedimiento de aplicación general, al término de la realización de la obra del cierre, previa a la entrega, ¿no? Y además, en dinero también existen formas, como vamos a ver en la normativa peruana, que es un poco más, digamos, más detallada, como vamos a ver en un ejemplo, cómo se hace entonces el pago de este tema de los fondos de postcierre. Para el caso de los regímenes transitorios, no hay mucho problema, hay que valorar el plan de cierre y presentar su aprobación y se hace entonces el cierre. Bien, entonces eso es lo que quería mostrarles acá. En el Perú se ha empezado a trabajar mucho en esto de los cierres de faenas mineras, en especial de sitios de almacenamiento de pasivos ambientales mineros. Es decir, por ejemplo, este es el que les mostraba. Otro sitio de almacenamiento, una relavera, donde no hay estabilidad física porque se puede ver las cóncavas que se han generado, el desplome de material, una pendiente bastante empinada, lo que hace que el factor de seguridad no entre dentro del marco de las normativas, y entonces lo que se ha hecho es hacer el cierre. Entonces, en el Perú se tiene la ley 28090, que es la ley de cierre de minas, que establece que todas las unidades mineras y los proyectos mineros deben elaborar y presentar sus planes de cierre. A través de decretos supremos se reglamenta cada uno de cómo es que se debe realizar el cierre y define los procedimientos específicos y complementarios para el cumplimiento de las obligaciones de la rehabilitación ambiental. El operador minero debe presentar su plan de cierre minero al Ministerio de Energía y Minas para su aprobación, el que establece los estudios, acciones y obras correspondientes para realizar y mitigar y eliminar los efectos de contaminación que pueda haber generado. Los titulares de la actividad minera están obligados a implementar el plan de cierre, reportar semestralmente el avance del cierre y constituir una garantía que cubra el costo del plan de cierre estimado. Por otra parte, el operador minero deberá presentar a la autoridad en un plazo máximo de un año, a partir de la aprobación de su estudio de evaluación de impacto ambiental. Presenta el estudio de evaluación de impacto ambiental, se ha aprobado el estudio de evaluación de impacto ambiental, al año tiene que presentar ya el plan de cierre. Y el operador debe constituir garantías
a favor de la autoridad competente para cubrir los costos. Esa garantía ambiental o esa garantía de cierre puede ser en efectivo, mediante depósitos de dinero en las instituciones, puede ser en forma de fideicomisos o por satisfacción de la autoridad competente, aquellos que están previstos en el Código Civil. Entonces, el ciclo de vida, como les voy a mostrar en otro ejemplo, ya en las operaciones mineras incluye los planes de cierre, desde que inicia la operación hasta que termina la operación. Eso es lo que quiere mostrar esta diapositiva. Acá se puede ver cómo un tranque de relapse ha sido objeto de rehabilitación. Fíjense, era así de empinado, estabilización física, terraceo. Luego, canales de derivación, ¿no?, que permiten o evitan de que las aguas ingresen a los sitios donde se ha llevado a la rehabilitación. Y luego, como les decía, y más adelante les voy a explicar qué efecto tiene la geomembrana, geotextil, el óxido cuaternario, el topsoil o suelo vegetal y finalmente la cobertura vegetal autóctona, como se puede ver acá, ¿no? Acá otro, fíjense, 2 hectáreas, $593,000, 2 hectáreas, ¿no? Entonces, como les decía, si yo quiero entonces tener cuál va a ser el costo de cierre, yo tengo que saber cuántas hectáreas voy a generar de residuos generadores de drenaje ácido local, es decir, inestables químicamente, antes de haber iniciado la operación, para decir cuánto va a costar el cierre. Y si es este el método de cierre, 2 hectáreas cuesta ya $593,000. O sea, es realmente un costo bien grande el del cierre. Acá se puede ver que estos materiales prácticamente son generadores porque ya hay material secundario que se forma como producto de la oxidación de los sulfuros y la neutralización de la materia básica que tiene la roca, digamos, acompañante, y la estabilización física que les decía que es importante y la generación de tierras. Entonces, para algunos que de repente después en algún momento van a ir también a hacer consultorías en el Perú, les piden en principio qué normativas rigen el plan de cierre, en el plan de cierre. Aquí está bien sistematizado, la ley orgánica, el reglamento de la ley, etcétera, la ley de cierre de minas, que se ha aprobado en 2003, las resoluciones, etcétera, ¿no? De la misma manera, en caso de Bolivia, no existe una ley en términos específicos para cierre de faenas mineras. Sin embargo, existen ciertas leyes que de alguna manera abordan el tópico referido al cierre. Sí, la 1333, el reglamento de medio ambiente, etcétera. Aquí en Bolivia se tiene enormes problemas con el tema de pasivos ambientales mineros. Es decir, se tiene, por ejemplo, un sitio de relapse en Milluni. Aquí se tiene la planta de operación, de tal manera que los relapses por gravedad han sido depositados acá, con altos contenidos de pirita, es decir, más de 23% de sulfuro, lo que hace de que estos sitios sean altamente generadores de drenaje ácido de roca, como se puede observar prácticamente ya está en la fase 3 de oxidación de los sulfuros. Eso también vamos a ver un poco más adelante con otros ejemplos, o sitios donde se ha hecho el almacenamiento de relaves y como se puede ver cuando llueve, acá se tiene prácticamente generación de agua ácida y esto está en la cuenca alta de tal manera de que cuando llueve arrastran las aguas metales pesados disueltos, tóxicos, acidez, y que finalmente en la cuenca baja existe zonas agrícolas donde se riega estos suelos con agua procedente de la cuenca. Entonces, definitivamente hay una implicancia en el riesgo a la salud de las personas. Entonces, acá también les voy a mostrar el primer cierre que se ha hecho en Latinoamérica, aquí en Bolivia, una operación a cielo abierto, y les voy a mostrar cómo es que se ha hecho cada uno de los paso a paso el cierre en esta operación. En Colombia, les digo, Colombia está creciendo también en tema minero, de tal manera de que ya hay algunas implicancias también en tema de cierre, y por supuesto Ecuador, que